Bienvenidos a CCI Panamá. Es siempre una bendición de parte del Señor poder acercarnos y poder compartir juntos este tiempo estudiando su bendita palabra. ¿Qué tal si comenzamos con una palabra de oración pidiéndole al Señor que Él nos hable, que Él nos edifique y que Él motive nuestro corazón, nuestras mentes, nuestros espíritus para ir cada vez más allá en su voluntad, para seguir creciendo en el propósito que Él tiene para nuestras vidas? Señor, te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias porque podemos acercarnos a ti, porque en cualquier circunstancia de nuestra vida tú estás con nosotros y tu palabra es siempre fiel, es siempre oportuna. Te damos gracias por tu provisión, te damos gracias por tu compañía, te damos gracias por tu presencia. Háblanos, edifícanos, que tu palabra sea no solamente bálsamo para que nosotros descansemos en ella, sino que tu palabra nos mueva a trabajar para ti, a servirte, a ver más allá de nuestras necesidades, a la necesidad de un mundo que gime por tu palabra. Así oramos en el nombre de Jesús. En esta ocasión quiero hablar de tenemos que contarles. ¿Qué tenemos que contarles? ¿A quién tenemos que contarles? Hay un salmo maravilloso que es el Salmo 102 que nos habla acerca de tenemos que contarles lo que ha hecho Dios, que Dios miró desde los cielos, desde su santuario, para anunciar la libertad a aquellos que estaban condenados a muerte, aquellos que estaban prisioneros. El Señor Jesús se levantó en una ocasión en la sinagoga y leyó el texto bíblico en Isaías, ese texto Isaías 61, en donde habla acerca de la razón por la cual Jesús había venido al mundo, porque el Señor, el Espíritu de Dios, leyó: Jesús está sobre mí y me ha ungido y me ha traído, me ha levantado, dice, para dar libertad a los cautivos, para liberar a aquellos, para sanar a los oprimidos, para traer la predicación del año de la buena voluntad de Dios. Y es precisamente eso lo que nosotros tenemos que contar. Tenemos que contarle al mundo que Jesucristo vino a morir en una cruz, resucitó de la muerte para traer salvación y vida eterna. Y quiero compartir con ustedes este tema para verlo en la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 10. Y quiero que tener como en contexto todo el capítulo, pero vamos a utilizar el versículo 1 y vamos a utilizar a partir del verso 14 hasta el verso 17. Y por supuesto vamos a concentrarnos en algunos otros pasajes. Vamos como a deconstruir el texto, vamos a verlo en qué es lo que nos está diciendo Pablo acerca de tener que ir a contar el evangelio a aquellas personas que lo necesitan. En primer lugar, veamos o recordemos que el apóstol Pablo en esta gran carta, este gran tratado que es la carta a los romanos, primero se enfoca en todo lo que tiene que ver con la doctrina, con la fe, con la justificación por la fe, con la salvación, de por qué los seres humanos necesitamos que la salvación haya venido de parte de Dios y haya venido por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo que nosotros tenemos paz para con Dios y que podemos vivir libres de la condenación. Esto el apóstol lo describe, lo narra durante los primeros 8 capítulos y luego a partir del capítulo 12 al 16 Pablo nos habla acerca de vivir el evangelio, cómo se vive la vida cristiana, cómo es en la práctica, en lo cotidiano, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones con los demás, en nuestras relaciones como ciudadanos de un país, cómo se vive el evangelio. Pero hay un paréntesis entre el capítulo 9 y el capítulo 11. En ese paréntesis Pablo habla acerca de Israel y habla acerca de la elección de Israel y cómo Dios mira a Israel. Y es en ese texto, a partir del 10, verso 1, que este paréntesis hacia Israel realmente es aplicable a todo el mundo, es aplicable a todo aquel que no conoce el evangelio, todo aquel que no ha escuchado acerca de Jesús, y nos deja a nosotros con esta motivación, con esta inquietud para
predicar el evangelio, para enseñarle a otros, para cumplir la gran comisión, esa que el Señor Jesús anunció antes de subir al cielo, después de resucitar, cuando Él le dice a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio, enseñen lo que yo les he enseñado, hagan discípulos. Y esto es precisamente lo que nosotros podemos encontrar en este capítulo 10 de Romanos. Y quiero leer el verso 1, porque vamos a encontrar en diferentes versos cuáles son algunos de esos elementos que nosotros necesitamos tener en consideración cuando pensamos en que debemos ser una iglesia misionera, una iglesia que evangeliza, una iglesia que lleva la palabra hasta lo último de la tierra. Y cuando pensamos en ser misioneros o una iglesia misionera, uno puede pensar que esta es una labor que está diseñada para ciertas personas, que algunos son pastores, algunos son maestros y algunos son misioneros. Pero realmente la palabra de Dios hace un llamado desde la misma comisión que hizo Jesús hasta otros textos en la Biblia y en el Nuevo Testamento. Nosotros encontramos que el llamado para predicar el evangelio, para hablar de Cristo, es un llamado general para toda la iglesia. Entonces toda la iglesia está llamada a hacer misiones, toda la iglesia está llamada a evangelizar. Leía a un autor que decía una frase que me llamó la atención. Decía: una iglesia que no evangeliza, tarde o temprano se fosiliza. Entonces es como llamar la atención a qué es lo que estamos haciendo con el regalo que hemos recibido de parte de Dios, el mensaje del evangelio. Y estos elementos en Romanos capítulo 10 los encontramos de esta manera. Dice Pablo, estoy leyendo en la Reina Valera del 60, él dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Cuál es el primer elemento que nosotros necesitamos para poder ser una iglesia, para poder ser creyentes? Que llevemos el mensaje del evangelio a todas partes. En primer lugar, debe ser un anhelo de nuestro corazón. Debe importarnos. Lo primero que tiene que surgir en nuestra mente, en nuestro corazón, es una carga importante. Y cuando digo carga, fíjense, es como si hubiera una contradicción, porque siempre hablamos y leemos acerca del gozo de la salvación, de la paz que trae el Señor, de ser felices y estar completos en Cristo, y todo esto es cierto, pero esto no contradice el hecho de que al mismo tiempo que nosotros nos sentimos contentos, también es cierto que dentro de nosotros debe haber un pesar. Este pesar debe ser esto que Pablo llamó el anhelo de mi corazón. Nosotros necesitamos en nuestro corazón sentir la carga por aquellas personas que no conocen a Cristo, que no tienen una relación personal con Él, que no han escuchado el evangelio. Y pensamos, repito, en misioneros, pensamos en personas que toman de su tiempo y de su vida y son enviados a algún lugar o llegan a un lugar remoto y predican el evangelio. Pero tu misión, mi misión, comienza en lo más cercano, comienza en nuestra casa, comienza con nuestros vecinos, con nuestros familiares que no le conocen, y por supuesto se va extendiendo, como cuando tiras una piedrita en un río, en un lago, las olas se van extendiendo. De la misma manera, nuestro corazón debe sentir pesar por aquellas personas cercanas a nosotras y luego ya no tan cercanos que no le conocen. Si a nosotros no nos importa lo que pase con ellos, si no nos importa que no conozcan al Señor, a ellos tampoco les va a importar lo que nosotros tengamos que decir. Fíjense cómo hay una relación. El que a uno le importe se nota. Hay varias ocasiones en que se describe al Señor Jesús sintiendo compasión por la gente. Sé que Él miró a la gente y sintió compasión de ellos porque los miró como personas que no tenían, como ovejas sin pastor. Él se para cerca, mira la ciudad, mira Jerusalén y dice que Él lloró por la ciudad. Hay muchas ocasiones en las que se nos presenta al Señor expresando y mostrando la
carga que le hacía sentir la gente sin Dios, porque la gente sin Dios es gente sin esperanza. Las personas que no tienen una relación personal con Jesucristo son personas que no pueden decir que tienen este gozo y esta paz y que tienen esperanza de vida eterna. Entonces, el primer elemento para nosotros poder entender qué hay que contarle a los demás, qué hay que contarle a la gente, es sentir carga. Tener un anhelo en nuestro corazón, procurar que nos importe, no ver a las personas ni como números, ni ver a las personas. A veces el problema está en que nosotros miramos a las personas y nosotros decimos, es que es una buena persona. Es que él se siente bien así, ella se siente bien así. Cada quien tiene derecho a creer lo que quiere creer y hay que respetar ese deseo de las personas a no ser molestadas. Nosotros no podemos cambiar el que las personas piensen así. Lo que tenemos es que revisar cuánto peso tenemos nosotros en nuestro corazón por compartir la verdad que hemos recibido de parte de Dios. No se trata de irrespetar a las personas, se trata nosotros de saber qué hemos creído, qué hemos recibido de Dios, y si nosotros sentimos en nuestro corazón carga por las personas que no le conocen. El primer elemento entonces es, hay que sentir carga. Hay que tener un anhelo en nuestro corazón por las personas que no conocen a Cristo. En segundo lugar, hay que orar. Pablo sigue diciendo en el mismo texto, en el verso 1, Romanos 10, dice, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Nosotros oramos por las personas y a veces nuestras oraciones incluyen lo que muchas oraciones incluyen. Oramos para que Dios provea y provea trabajo, para que Dios sane a las personas que están enfermas, para que Dios ayude a los matrimonios, para que Dios ayude en la crianza de los hijos, para que los padres encuentren buenas escuelas, para que la gente mejore en su salud mental, para que haya justicia social. A veces tenemos toda esta lista de oraciones y todas estas oraciones son buenas. Todas estas peticiones son correctas. Es bueno orar así por las personas, pero nosotros no debemos perder de vista que la necesidad principal de la gente es conocer la salvación, es ser salvo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que entenderlo. Tu primera necesidad y mi primera necesidad fue conocer a Dios. Nuestra vida realmente comenzó a cambiar, a ser transformada cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo, cuando le reconocimos como nuestro Señor y Salvador, cuando creímos en Él para salvación. Entonces nuestra vida comenzó a cambiar. Por eso, aunque es importante orar para que las personas reciban de Dios alguna dádiva, alguna gracia, algún don, alguna sanidad e inclusive algún milagro, es bueno orar para que las naciones puedan sobrepasar crisis, para que las naciones tengan buenos gobernantes. Todo eso es necesario, pero nuestra oración principal debe ir asociada a la carga de nuestro corazón. Y la carga de nuestro corazón ha de ser, Señor, oramos para que las personas te conozcan, para que las personas sean salvas. En una ocasión, el Señor Jesús oró hablando con sus discípulos, les dijo en Mateo, en el capítulo 9, en el verso 37, el Señor le dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe. Hay otra versión que dice, oren, la cosecha está lista, pero no hay obreros para que vayan a trabajar. Oren para que el Señor envíe. Entonces, fíjense que es necesario unir nuestra oración a la carga que sentimos. Si no, nuestra carga va a ser simplemente una carga emocional. Y ¿sabes una cosa? Cargas emocionales tenemos bastante. Tenemos muchas cargas emocionales, cosas que nos pesan, cosas que nos hacen sentir tristes, que nos hacen pensar, cuestionarnos, que nos hacen sentir cansados. El agobio emocional es mucho. Si nosotros no pasamos del agobio o de la carga emocional que nos genera ver a personas sin Cristo, si nuestra carga emocional se limita a un enojo, usted sabe que hay muchos creyentes
lo que sienten es enojo por el comportamiento de los demás, enojo por lo que hacen las personas sin Cristo, enojo por los niveles, claro, uno se debe enojar por los niveles de violencia o de corrupción, pero quedarnos en el nivel de sentir enojo, de sentir ira, de sentir desilusión, de sentir decepción, es no pasar a un siguiente nivel. Es no lograr absolutamente nada. Nuestro siguiente paso ha de ser orar. Nosotros debemos orar por las personas que necesitan conocer a Cristo, pero también debemos orar para que Dios mueva a la iglesia a predicar, a llevar el evangelio, a compartir las buenas nuevas de salvación. Esa debe ser parte de nuestra oración. Recordemos, si yo no considero que las personas necesitan a Cristo, yo no voy a sentir necesidad de orar por ellos. Yo primero tengo que entenderlo, yo tengo que sentirlo, me tiene que pesar, me tiene que doler. Y luego entonces yo debo comenzar a orar por las personas. En primer lugar, entonces, te tiene que importar. En segundo lugar, hay que orar. En tercer lugar, es interesante, hay que ir y hay que ser enviado. ¿Sí? Hay que ir y hay que ser enviado. Cuando nosotros vemos en el verso 14, en el mismo capítulo 10, dice Pablo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Les dije que iba a deconstruir el texto, que lo íbamos a ver por partes en el orden, porque Pablo hace un orden y utiliza muchas figuras retóricas, preguntas retóricas, pero el orden está ahí. El orden es primero que te importe, luego tienes que orar y luego hay que ir. Porque si nosotros vamos a predicar, vamos a hablar del evangelio, vamos a orar, pero ¿quién lo va a hacer? Y uno tiene que estar dispuesto a ir y tenemos que estar dispuestos a enviar. Una iglesia saludable, una vida cristiana saludable, con un desarrollo saludable, incluye no solamente crecer yo, y crecer en cuanto al conocimiento de la palabra, crecer porque tenemos dones en la iglesia, crecer porque seamos una iglesia sólida, una iglesia fuerte, porque seamos cristianos que sabemos cómo comportarnos. Realmente la iglesia saludable también se caracteriza porque evangeliza, y también se caracteriza una iglesia saludable porque envía, porque comparte. La iglesia, el cristiano, una vez que ha entendido lo que ha recibido de parte del Señor, lo quiere compartir, lo quiere dar. Uno ve en los niños esta tendencia a no compartir porque un niño quiere, si le das 10 juguetes, mientras más pequeño el niño, tienen sus edades en que todos los juguetes tienen que ser para ellos, en que todo lo bueno tiene que ser para ellos, en que todos los premios, y lloran si no les das todo, lloran si no les das todos los premios. Ellos los quieren conservar y les cuesta mucho desprenderse de aquello que han recibido y de aquellos regalos que le hemos dado. Eso es normal para los niños, e incluso es un poco normal, hablando espiritualmente, cuando nosotros recién comenzamos a caminar en el Señor y comenzamos a conocer la palabra. Nosotros queremos todo, queremos escucharlo, queremos saberlo, queremos subrayarlo, queremos estar contentos y conocer más, queremos que sea mi Señor, mi Dios, y eso es maravilloso. Pero en el crecimiento saludable también está el que llega un momento en que yo debo querer, anhelar, compartir ese evangelio, compartir, porque están personas necesitando escuchar, necesitando. En el mismo pasaje que leíamos, cuando el Señor les dice a los discípulos: oren para que el Señor mande obreros a su mies. Luego nos encontramos enseguida en el relato del Nuevo Testamento, en Mateo, en el capítulo 10, nos encontramos en el verso 5 que el Señor dice: a estos 12 envió Jesús. Miren cómo Jesús inmediatamente une la oración a la acción. A veces eso es lo que nos falta. A veces nos falta unir el anhelo del corazón, la carga del corazón,
con la oración y luego unirlo a la acción de enviar, de ir. Nosotros necesitamos ir. Y otra vez, cuando decimos ir, pensamos en ir lejos y hablar a los que están lejos. No, no todos podemos ir lejos y hablar a los que están lejos, pero sí podemos ir a los que están cerca. Y también como iglesia podemos enviar a otros lugares a aquellos que están lejos. Podemos enviar personas, podemos ayudar a personas, y este es el marco en donde toda la iglesia comparte, de toda la iglesia da. Ese es el objetivo por el cual nosotros apoyamos misioneros, pastores, maestros, iglesias en diferentes lugares del mundo, para que la palabra de Dios, dice Pablo, corra y sea glorificada, para que no se quede detenida, para que el mensaje del evangelio llegue a muchos lugares. Hay que animarse a ir, pero también hay que animarse a enviar. Hay que comprender que esta no es labor de unos pocos, esta es labor tuya y mía, es labor tuya. Si has recibido a Cristo, si tú no has recibido a Cristo, fíjate que hoy es el momento ideal para que tú le conozcas, para que le entregues tu vida, porque dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Miren el orden, ¿cómo creerán si no han escuchado acerca de él? Pero ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Y cómo va a haber quien predique si no ha sido enviado? Si no estamos enviando, si no estamos yendo. En primer lugar hay que ir a los que tenemos cerca, pero también hay que llegar a aquellos que están más lejos. El Señor dice que Él envió a los 12. Inmediatamente que Él dice, hay que orar al Padre para que envíe obreros, para que vaya gente, para que lleguen a los campos que están listos para ser cosechados, hablando de almas, de personas, enseguida Él procede a la acción. Él había estado formando a sus discípulos y cuando llegó el momento, dice, envió a los 12. Entonces tenemos 3 elementos hasta ahora. Te tiene que importar, tiene que haber carga en tu corazón, tienes que orar, tenemos que orar por las personas que no conocen a Cristo. También nosotros tenemos que ir y ser enviados, o tenemos que ir o enviar personas para que compartan, para que prediquen la palabra. Hay un cuarto elemento importantísimo, hay que hablar. El cuarto elemento es hablar. En el verso 14 dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hay una media verdad, digo media verdad, porque sí tiene un componente muy importante que nosotros encontramos en la Biblia, que nos habla acerca del testimonio, del comportamiento como testimonio de Cristo. Que la gente va a creer en nosotros por nuestra forma de comportarnos, y eso es muy cierto. Hay un viejo refrán que dice que lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Porque es cierto, las personas, nosotros podemos decir muchas cosas, pero si nuestro comportamiento no tiene coherencia, no concuerda con lo que nosotros estamos hablando, las personas no nos van a creer, no vamos a tener credibilidad. Y esto lo vemos en todos los ámbitos del quehacer humano. Que uno puede decir muchas cosas, pero el comportamiento tiene que ser coherente con lo que estamos diciendo. Pero luego hay personas que llevan esto al extremo cuando hablamos de la evangelización, de compartir el evangelio. Hay personas que dicen, es que no es necesario hablar de Cristo, hay que vivir como cristianos. Y la gente así va a conocer a Cristo. No. Eso es una verdad a medias. Nosotros tenemos que vivir como cristianos. La gente debe ver en nosotros el amor de Dios. Debe ver en nosotros la honestidad, la integridad de la persona de Cristo, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de conducirnos, en nuestras palabras. Pero realmente lo que tiene el componente de poder espiritual para traer salvación es la palabra de Dios. Entonces hay que hablar, hay que proclamar el evangelio, hay que predicar. Aquí el contexto de predicar es la figura de un heraldo. Un heraldo era una persona en tiempos antiguos donde no había tantas formas de comunicación,
que era un mensajero, que te comunicaba un mensaje de alguna autoridad, de algún rey, un mensaje importante, y lo hacía para un gran público, o iba caminando por los pueblos e iba gritando en algunas ocasiones, otras cantando las noticias, iba proclamando. Entonces, este es el sentido de que utiliza Pablo, que hay que ser heraldos. O sea, en otras palabras, hay que predicar, hay que hablar a todos. No solamente concentrarnos o pensar que esto es para yo compartirlo con la persona que vive conmigo. El compartir el mensaje del Evangelio, el hablar, el predicar, es hacerlo para todos. Por eso, y él cita a Isaías cuando dice, cuán hermosos son los pies. Esta es la figura del heraldo, el que camina anunciando las buenas nuevas de salvación. Entonces, nosotros tenemos que hablar, y aquí quiero hacer un paréntesis. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, no predicarnos a nosotros mismos. A veces confundimos el predicar el Evangelio con contar mi vida y con contarle mi vida a los demás. Y nos concentramos en lo que yo hacía y en lo que yo era y en lo que Dios ha hecho en mi vida. Y eso, por supuesto, es parte importante del testimonio. Pero debemos entender algo. No es nuestra historia lo que va a traer un poder espiritual de transformación. Es la palabra de Dios. Es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, lo digo porque a veces podemos confundirnos y podemos pensar, es que yo comparto porque yo le digo a la gente todo lo malo que yo hacía, y la gente lo que termina sabiendo es lo malo que yo hacía. Termina conociendo a mi vida, pero no conoce la palabra o el mensaje de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos, fíjense cuál es la parte que nos corresponde a nosotros. Hay una parte que a nosotros nos corresponde en compartir el Evangelio, evangelizar. Nos corresponde que nos importe, nos corresponde orar, ir y ser enviados, y nos corresponde hablar. Hay una parte que a nosotros no nos corresponde, les corresponde a las personas que van a escuchar, a las personas a las que vamos a ir. Dice el texto bíblico, ¿cómo oirán? Entonces, la parte que le corresponde a las otras personas, a quienes nosotros le predicamos el Evangelio, es precisamente oír. Nosotros vamos a compartir. La persona, cada quien va a escuchar y va a responder a ese llamado. ¿Por qué lo digo? Porque a veces nosotros pensamos que todas las personas van a responder igual y damos por sentado que las personas o van a decir que sí o van a decir que no. Nosotros realmente no sabemos. La persona va a recibir la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios, y aquí es cuando recordamos la parábola del sembrador, cuando el Señor en el capítulo 13 de Mateo habla de el sembrador salió a sembrar y esparció la semilla, y la semilla es la palabra. El sembrador lo que hace es que esparce la semilla, y la semilla va a caer en buena tierra, va a caer en pedregales, va a caer entre hierbas, y él explica cómo hay diferentes tipos de oidores de la palabra, pero nosotros no podemos saber qué tipo de oidor, cómo va a ser la respuesta de la persona. Nosotros sí sabemos que necesitamos ir y predicar el Evangelio. Ahora, lo otro que le corresponde a las personas es creer y confesar. Ahí mismo en el capítulo 10 que estamos leyendo, pero en el verso 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, la persona necesita tener fe en Dios. ¿Pero qué tipo de fe? ¿Es simplemente decir, sí, yo creo? No, necesita la fe que salva. Y la fe que salva, esa que da Dios, es la que viene por oír la palabra de Dios. Por eso les decía, es tan importante que nosotros comprendamos que hablar la palabra, predicar la palabra, no es hablar de nosotros mismos. Nosotros tenemos que hablar la buena noticia de Jesucristo. La Nueva Traducción Viviente, el verso 17 lo dice de esta manera: la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo.
Eso es lo que necesitamos hablar. La predicación de la palabra va a producir en las personas fe para salvación. Esa fe que transforma, esa fe que es sencilla. La fe para salvación es sencilla. Implica una total confianza, una confianza cruda, por utilizar una palabra, en Dios. Es creerle a Él. Cuando uno cree en el Señor para salvación, no comienza uno por un proceso de cuestionar de qué siento, qué no siento. La fe sencilla es la que dice, sí, Señor, yo creo, yo te recibo, yo te entrego mi vida, yo te confieso como mi Salvador. Esa es la fe que salva, y esa fe solamente viene por oír la palabra de Dios. ¿Y quiénes van a escuchar nuestro anuncio? Aquellos a quienes nosotros le prediquemos este anuncio. Aquellos a quienes nosotros nos acerquemos con la palabra del Evangelio. ¿Y cuál es la palabra del Evangelio? Que Jesucristo vino al mundo a dar su vida, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir por el mundo. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si nosotros tuviéramos que resumir en una frase, en pocas frases, ¿qué tenemos que contarles? Es esto. El mensaje de salvación. Hay que contarle a las personas, hay que colaborar en la transmisión del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es para tenerlo simplemente nosotros guardados como un gran tesoro y decir gracias, Señor, porque me salvaste. Ahora es momento de comenzar a sentir esta carga en nuestro corazón y de decirle, Señor, la gente está muriendo sin ti. Miles y miles de personas en este momento están teniendo terror a la muerte, terror a lo que pueda pasar, a la incertidumbre de, ¿y si me muero, qué va a pasar? ¿Habrá vida después de la muerte? ¿Habrá castigo después de la muerte? ¿Habrá valido la pena vivir una vida en la que no he tenido en cuenta a Dios y simplemente he tenido en cuenta o el placer o las cosas o los bienes o el luchar simplemente por tener algo que comer? Ni siquiera ha sido una vida tan placentera. Hay personas que hoy están sufriendo en las cárceles, que están sufriendo en los hospitales. Hay personas que están viendo a sus familiares ser atacados por todo tipo de violencia. Hay ciudades capturadas o secuestradas por la violencia. Hay lugares donde las crisis económicas, las crisis de salud están llevando a las personas a a pensamientos suicidas, a momentos terribles de ansiedad, a estados depresivos que acaban con su vida, acaban con su ánimo, porque necesitan escuchar la verdad del Evangelio. Porque Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Porque el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Porque la vida que el Señor promete es vida para vida eterna, no solamente una vida para aquí. Y habrá momentos en la vida en que uno enfrente tormentas, circunstancias difíciles, pero la paz que trae Cristo a nuestro corazón no se compara con nada de lo que nosotros podamos sufrir. Por eso es momento de compartir. Por eso es momento de ir y contarles. Por eso es momento de sentir carga en el corazón. Yo oro, yo anhelo en mi corazón que en tu corazón haya carga, que comiences a sentir dolor, pesar por tus familiares, por tus vecinos, por aquellas personas que ves cada día, por aquellas personas que salen en los medios, que salen en la televisión, por aquellas personas que vemos en lugares remotos que están sufriendo, y que haya carga en tu corazón, que haya carga en mi corazón, que eso nos lleve a orar, pero que también nos lleve a actuar, a ir, a colaborar, a enviar, a hacer de las personas que nos activamos para decir, yo quiero compartir, yo quiero dar de lo que he recibido, yo quiero ser de la gente que les lleve y que predique la palabra, no que predique mi
no vamos a predicar psicología, no predicamos humanismo, no predicamos cómo la gente puede sentirse mejor, cómo la gente puede sentirse bien, no predicamos 3 secretos para hacerte rico, no predicamos cualquier tipo de pensamiento humano que la gente está necesitando escuchar y que quiere escuchar para sentirse mejor. Nosotros no predicamos un evangelio para sentirte mejor. La palabra de Dios dice que el evangelio es poder de Dios y el poder de Dios para salvación, para transformación, para vida eterna, para vida abundante mientras estamos aquí y para vida eterna cuando nosotros pasemos a la eternidad. En el Salmo 102 dice el salmista: se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará al Señor, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Esto es el mensaje del Evangelio. A eso vino Jesús, y tú y yo tenemos que contarlo. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, este es el momento de hacerlo. Necesitas salvación, necesitas creer en Él, necesitas confesarle como el Señor y Salvador de tu vida para que tu vida sea transformada. No una transformación de maquillaje, no un makeover desde afuera, sino una transformación real, interna, desde adentro. Y si tú le conoces, si tú formas parte de su iglesia, es el momento para sentir que en tu corazón arde la llama de la predicación del Evangelio, para que seas tu instrumento en manos del Señor, para ir, para enviar, para compartir, para orar, para hablar, porque los tiempos se acortan y el mensaje tiene que ser predicado hasta el fin del mundo. Y no te preocupes por lo que será de ti. No te preocupes por el día de mañana, porque el Señor cuidará de ti. Ocúpate en hacer la voluntad de Dios. Ocupémonos en ir y contar a aquellos que hoy están en la prisión espiritual, esperando recibir la palabra del Evangelio que transforma y trae libertad. Oramos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es maravillosa, es oportuna y poderosa, que haz que en nuestro corazón arda el deseo, nazca el deseo, el anhelo de ver a nuestros amigos, a nuestros familiares, a las personas en lugares muy alejados, todos aquellos que no han escuchado de ti, que nosotros sintamos la necesidad de compartir de esto que hemos recibido de gracia, también lo compartamos. Ayúdanos a ser generosos para enviar a otros, para apoyar a otros económicamente, emocionalmente, espiritualmente. Que podamos ser, Señor, parte de este pueblo en todo el mundo que hoy está compartiendo tu evangelio. Y mientras lo hacemos, Dios, te damos gracias porque tú te ocupas de nuestras necesidades y nada es ajeno delante de ti, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro pastor. Y hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros. Soy la pastora Erika Harris de CCI Panamá. Nos encontraremos en una nueva oportunidad.